Cartas que llenan de esperanza. Anoche estudiamos el capítulo 1 de Apocalipsis, hoy vamos a estudiar los capítulos 2 y 3. Indiscutiblemente por la falta de tiempo no vamos a leer así como todos los dos capítulos, el 2 y el 3, pero ustedes pueden hacerlo en su casa. Decíamos anoche que el libro de Apocalipsis es un libro mal comprendido, que no es un libro sellado, que es un libro revelado. Así dice la revelación de Jesucristo, dice el versículo 1. Martín Lutero fue el máximo representante de la Reforma protestante. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis de la justificación por la fe en la puerta de la catedral de Wittenberg, él era una minoría solitaria, pero triunfó. Se cuenta que una vez Martín Lutero estaba desanimado, triste por sus propios pecados, por la maldad del mundo, por los peligros que le rodeaban a él y a la iglesia. Y entonces su esposa, Catalina de Mora, se vistió de luto completamente y bajó del segundo nivel y llegó hasta el lugar donde estaba Martín Lutero sentado en su escritorio. Cuando Martín Lutero vio a su esposa vestida de luto, le preguntó con gran sorpresa que quién había muerto. Y entonces la esposa de Martín Lutero le dijo: ¿no sabes? Dios en el cielo se murió. Y entonces Martín Lutero, sorprendido, le dice: ¿pero cómo? ¿Cómo puede morir Dios si Dios es inmortal? Y la esposa con sarcasmo le dice: ¿es cierto eso? Indudablemente, le dijo Martín. ¿Cómo puedes tú decir que Dios ha muerto? Tan cierto como hay un Dios en el cielo, es que Él nunca morirá. Y entonces la esposa de Martín Lutero le dijo: ¿y si Dios nunca morirá y Él siempre vivirá? ¿Por qué mi Martín está tan desalentado y abatido? Martín Lutero comprendió lo que su sabia esposa le quería decir. Dios tiene el control de nuestras vidas y Él es vivo y eterno, y no importa cuáles sean las condiciones por las cuales nosotros estemos pasando. Anoche aprendimos que Él nos sostiene en su mano derecha, que Él camina entre nosotros. Dios tiene el control de la historia humana y también tiene el control de nuestras vidas. Y el mensaje a las 7 iglesias registrado en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos recuerda el infinito amor de Dios por su iglesia y por sus hijos. Leamos el verso 11 del capítulo 1. Anoche lo leímos, hoy lo vamos a leer, porque este verso introduce ese mensaje del capítulo 2 y el capítulo 3. Dice el verso 11 del capítulo 1 de Apocalipsis, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias que se mencionan aquí, hermanos, es la primera o una de las primeras series de varios 7 que aparecen en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis aparecen varias series de 7. Por ejemplo, menciona 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas de fuego. Un libro que tiene 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos del cordero, 7 ángeles con 7 trompetas, y así otras series de 7 que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Este hecho de repetirse varias veces el número 7 con tantos símbolos diferentes significa que esa cifra también debe entenderse de manera simbólica. Así que este 7 de las 7 iglesias, pues interpretarlo de manera simbólica sería propio. A través de toda la escritura, el número 7, cuando se usa simbólicamente, por lo general representa plenitud y perfección. ¿Qué representa el número 7? Plenitud y perfección. Generalmente esa es la interpretación desde la perspectiva simbólica. Por lo tanto, cuando se aplica a las 7 iglesias, es de esperar
que también tenga un propósito definido el uso del número 7. Por lo menos existen 3 maneras de interpretar el mensaje de las 7 iglesias. Una es literal, que esas 7 iglesias fueron literales y el mensaje era a 7 congregaciones literales. La segunda es que es simbólico histórico, que son 7 etapas de la iglesia en la era cristiana. Y la tercera, pues es una aplicación a nuestra propia vida. Estas 3 formas de interpretar el mensaje a las 7 iglesias no se contradicen unas a otras. Por el contrario, se complementan. Y hoy rápidamente vamos a estudiar estas 3. Indiscutiblemente, la que más nos interesa a nosotros es la aplicación práctica a nuestra vida. La primera afirma, y la historia lo corrobora, que estas 7 iglesias eran reales. Con todas sus características mencionadas allí en las cartas, y estas iglesias existían en el tiempo de Juan. Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 eran congregaciones cristianas del primer siglo. Estaban ubicadas en Asia Menor, lo que ahora es el país de Turquía, y representaban comunidades. Voy a explicarle. Cuando veamos estas 7 iglesias desde la perspectiva real, no simbólica, no quiero que pensemos en 7 templos, porque en ese entonces los templos no existían. ¿Ustedes sabían que la invención de los templos no es meramente cristiana, sino que es una invención romana? Es impresionante que nos reunamos en templos. Eso de los romanos lo tomó la iglesia cristiana. Los primeros 300 años la iglesia cristiana no se reunía en templos. ¿Saben dónde se reunía? ¿En dónde? En las casas. ¿Cómo le llamamos ahora? Pequeñas congregaciones. O sea, he de decirles, hermanos, que es más propio para nosotros reunirnos en pequeñas congregaciones que reunirnos en templos. Así que cuando mencionemos las 7 iglesias, no piensen en 7 templos, sino en 7 comunidades, en 7 lugares, en 7 ciudades donde había una comunidad de cristianos. El orden en que se enumeran estas iglesias, como ya lo leímos nosotros en el versículo 11 de Apocalipsis, que primero es Éfeso, después Esmirna, después Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ese orden es el orden geográfico. O sea, una persona con una carta podía salir de Patmos, salía de Patmos, cruzaba el mar, llegaba a la orilla del mar y comenzaba por un camino hecho por los romanos. Y la primera iglesia que encontraba era la de Éfeso, la primera que se menciona. Seguía avanzando y la segunda era la de Esmirna. Y así, o sea, estaban en línea, en una carretera. Así que ese orden lógico, pues también nos ayuda a nosotros a interpretar de forma simbólica una sucesión lógica en el tiempo. ¿Solo 7 iglesias habían en Asia Menor? No. Por lo menos, el libro de Colosenses menciona la iglesia de Colosas y la iglesia de Hierápolis, que también estaban en Asia Menor. O sea, habían más iglesias. Pero el Señor, a propósito, escogió a esas 7. ¿Por qué las escogió? Pues posiblemente porque lo más seguro es porque sus características que se mencionan ahí eran aplicables para la otra interpretación, la interpretación profética o simbólica. Fíjense que estos mensajes de cada una de estas cartas, al referirse a cada una de estas congregaciones, en primer lugar presentaba a Jesús y lo presentó de diversas maneras, lo veremos más adelante. Después, Dios les dice: yo conozco tus obras. Enseguida, Dios les presentaba los retos y cómo la iglesia estaba respondiendo a esos retos. Después los exhortaba a que se arrepintieran, a cambiar, a arrepentirse de sus errores y a permanecer fieles para que al final fueran victoriosos. Más o menos es la estructura de cada uno de los 7 mensajes a estas 7 iglesias. Veamos ahora la interpretación simbólica, profética en la historia. Es razonable deducir, por lo que hemos hablado, que el Señor escogió estas 7 iglesias que aquí se nombran porque eran y serían las típicas condiciones tanto de la iglesia moderna en los tiempos de Juan
como de la iglesia a través del tiempo hasta nuestro día. Cada una de esas 7 iglesias representa una etapa de la iglesia en la era cristiana. Veamos así. En primer lugar, Éfeso. Éfeso representa a la iglesia contemporánea de Juan, más o menos en el primer siglo de la era cristiana. Luego estaba Esmirna. Esmirna representa a la iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano. En el segundo siglo de nuestra era, los romanos comenzaron una persecución que se extendió casi hasta principios del siglo IV. Por 300 años fue perseguida la iglesia. La iglesia de Esmirna, el mensaje y la descripción de esa iglesia corresponde a ese tiempo. La iglesia de Pérgamo, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué terminaron las persecuciones romanas? Es sencillo. Los romanos se unieron a la iglesia cristiana. El emperador romano se hizo cristiano y todo ese ejército se hizo cristiano. Desde ese momento, nacer en la iglesia era nacer en el imperio. Y nacer en el imperio era nacer en la iglesia. Más o menos ahí, entre el siglo IV y el siglo VI de nuestra era, se dio el tiempo de la iglesia de Pérgamo. Es curioso que por eso ahora en día esa iglesia, digámoslo así, original, hoy se llama católica, apostólica y romana. Eso de romano viene desde ese tiempo cuando se comenzó a unir el imperio con la iglesia. La cuarta iglesia, la de Tiatira, representa la iglesia de la Edad Media, el periodo más largo, desde principios del siglo VI hasta más o menos principios del siglo XVI. La Edad Media, donde la iglesia oficial, esa católica, apostólica y romana, tuvo la hegemonía sobre este mundo, no solo en los aspectos religiosos, sino también en los aspectos políticos. Bienvenidos, queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirle. La Edad Media fue terrible. ¿Hubo persecución para la iglesia? No. ¿Para los cristianos? Sí. Miren qué interesante, no fue perseguida la iglesia, sino que la misma iglesia persiguió a los cristianos fieles. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Al final de la iglesia de Tiatira, al final de la Edad Media, se da la reforma protestante. Ahí aparece don Martín Lutero, Juan Wycliffe y otros reformadores más. Pero comienza esa, por decirlo así, la reforma quedó a medias, quedó debiendo. Algunas cosas que la reforma no vindicó, por ejemplo, fue la observancia del sábado, la inminente segunda venida de Cristo Jesús. Así que la iglesia protestante de la Reforma, la iglesia de la Reforma comenzó a ponerse tibia. La iglesia de la Odisea, de Filadelfia, que aparece allí a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, fue la iglesia de un despertar religioso, pero que se dio más en Estados Unidos. La iglesia del despertar ya no de la reforma, sino post-reforma de los protestantes. Yo les mencioné que una de las grandes deudas de la reforma fue el tema de la segunda venida de Cristo. A principios del siglo XIX, las iglesias protestantes no creían que Jesús vendría por segunda vez, así tan inminente como creemos nosotros. Ellos creían que primero iban a haber 1000 años de paz aquí en la tierra y que hasta después de los 1000 años de paz iba a venir Cristo Jesús. Pero por ahí apareció un señor llamado Guillermo Miller que comenzó un mensaje basado en el mismo libro de Apocalipsis, un mensaje que dice: la hora del juicio ha llegado. Jesús ya viene. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, cuyo periodo comienza más o menos a mediados del siglo XIX, algunos mencionan y aseguran que es en el año de 1844, esa representa la iglesia actual. Solo un detalle. ¿Cuántas iglesias se mencionan? 7. Y simbólicamente, ¿en cuál de las 7 estamos nosotros? En la última. ¿Menciona Apocalipsis una octava iglesia? No, hablando del periodo. O sea, hermano, este es el periodo final de la historia de la humanidad. Por eso el mensaje a las 7 iglesias es importante. No tanto su interpretación profética, porque ya vemos claramente que estamos al final, sino la aplicación a nuestra propia vida. Es un mensaje para nosotros, queridos hermanos. Uno de los aspectos
más sobresalientes de las cartas es la forma personalizada como Jesús se presenta a cada una de las iglesias. A ninguna de las iglesias se le presenta de la misma forma. Les mencioné que en la estructura del mensaje a cada iglesia, lo primero que hace Jesús es presentarse. Esto de presentarse es muy importante. Ustedes se recordarán cuando tuvimos aquella gran campaña allí en el estadio, cuando vino un ministerio, Carter Report, ¿verdad? Y hubo un lugar donde hubieron invitados especiales, que hubieron algunos diputados y algunos otros representantes del gobierno. Usted nunca se ha puesto a imaginar, ¿y quién invitó a esa gente? Cualquiera podría decir, algún pastor importante, o la asociación, o la unión mandó cartas. Sí, mandaron cartas, pero ustedes saben quién las llevó. La mayoría de ellas, o buena parte de ellas, las llevó un sencillo hermano que es taxista. ¿Y cómo le hizo? El hermano me dice, mire, yo le pregunté, ¿y cómo le hizo? Hermano, me dice que es la forma como uno se presenta. Él es taxista, ¿verdad? Pero él cuando iba a entregar a la asamblea, entraba a la asamblea a entregar las invitaciones, él se ponía saco. Sí, así de saco y corbata. Usted no crea que uno porque anda con saco es porque tiene billete, ¿verdad? Si ahí en el Génesis y en el shopping a $1 lo dan. Sí, eso vale. Este creo que me costó $2.50. Sí. No crea usted que... Y entonces el hermano se ponía su trajecito y me dice, hermano, me dice, mire, un traje y un ataché en la mano, yo solo entraba a la asamblea, y le decían ahí, buenos días, licenciado, le decía, y el hermano, ¿qué licenciado soy yo? Buenos días, le decía él, y ese ataché iba lleno de invitaciones. Es que la presentación es importante. Jesús a cada una de las iglesias se presenta de manera diferente. Por ejemplo, la iglesia de Sardis, que es la segunda iglesia, su problema fue la persecución. El mayor problema de esta iglesia era enfrentar la muerte. Por eso leamos el verso 8 del capítulo 2. Veamos, hermano. El verso 8, solo para ver cómo Jesús se presenta a Sardis. El problema de ellos, ¿cuál era? Dijimos que enfrentaba la muerte, persecución. ¿Cómo se le presenta a Jesús? Verso 8 del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. ¿Y qué pasa? Y vivió. No se preocupen, dice Jesús desde un principio, yo soy el que ha vencido la muerte. Interesante. El problema era la muerte y Jesús se presenta de una vez como aquel que puede vencer, que puede. Veamos otro ejemplo. La iglesia de la Odisea. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Es un problema serio, porque es un problema de autoengaño. Y eso es terrible, hermano. Nosotros tenemos un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la iglesia de la Odisea le calza bien ese dicho. Es una iglesia que su problema es que está autoengañada. ¿Cómo se le presenta a Jesús a la iglesia de la Odisea? Miren el verso 14 del capítulo 3. Así se les presenta. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel. ¿Cómo dice? Y verdadero. El testigo fiel. Estás autoengañado, pero yo soy la verdad. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Una iglesia que necesita arrepentirse y recrearse. Por eso dice él, el principio de la creación de Dios. Ese es un mensaje para nosotros. Es que así como Jesús se presenta con un mensaje especial para cada iglesia de acuerdo a sus necesidades, así se presenta Jesús con nosotros, mis queridos hermanos. Jesús conoce tus problemas. Jesús conoce tus pruebas, y a todas tus pruebas y a todas tus necesidades Él tiene una solución específica. ¿Se acuerdan que anoche dijimos y leímos en Apocalipsis 1? Jesús se le presenta a Juan y le dice, Juan, yo soy. ¿Y quién es el yo soy? Jesús dijo, yo soy la puerta. Para aquel que cree que no hay solución a su problema, porque a veces así pensamos, ¿verdad? Que nuestro problema es el más grande, que nadie tiene un problema más grande y que no encontramos salida. Jesús dice, no te preocupes, para ti yo soy la puerta.
para aquel que sus necesidades físicas no están siendo cubiertas, que aunque tiene trabajo, lo que gana no es lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo cubro tus necesidades. Para aquel que se encuentra triste, que se encuentra abatido, que está en depresión, Jesús te dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el que te cuida, el que te llevará a verdes pastos, el que te cuidará donde sea, el que te sacará de la depresión. Jesús se presenta de manera personal. ¿Cuál es tu problema? Cuando mi madre conoció al Señor Jesús, mi madre lo conoció cuando estaba en una seria dificultad matrimonial. Su matrimonio estaba por romperse. Mi padre era un hombre que la maltrataba, que la insultaba, que le pegaba, y mi madre pensaba que ya no había solución para su vida. Pero Jesús se le presentó y mi madre encontró la solución a sus problemas. Jesús fue la solución para ella. Jesús es la esperanza y la solución a todas nuestras dificultades. Es que Jesús es personal. La salvación no es en grupo, hermano. El Señor no viene a traer iglesias en la segunda venida. No podemos decir: es que nosotros los adventistas somos los que nos vamos a salvar. Jesús no viene por la iglesia adventista. ¿Sabe por qué viene Jesús? Viene por ti. Jesús viene por mí. ¿Se recuerdan que allá en San Juan el Señor Jesús dijo, y Juan lo escribió, ¿verdad? Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué iba a hacer Él? Y después, ¿qué dice? ¿Y os? No dice os llevaré y os tomaré. ¿Usted sabe qué significa eso de que el Señor nos va a tomar? ¿Sabe qué significa? Así, literalmente, que nos va a abrazar. ¿Sí? Lo primero que Jesús hará cuando Él venga será abrazarnos. Así como una madre abraza a su bebé, a su niño que está llorando, que se ha caído, que tiene problemas, Jesús me abrazará y me dirá: todo ha terminado. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Aquí estoy, hijo, vámonos para la casa. Jesús se presenta a nosotros de acuerdo a las necesidades específicas que nosotros tenemos. El versículo 15 del capítulo 3 dice algo interesante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. La primera parte del pasaje nos interesa. Él dice: yo conozco. Esa frase se usa en las 7 iglesias. A las 7 iglesias le dice así: yo conozco. Eso es significativo para mí, hermano, porque Jesús me conoce. Me conoce mejor que nadie. Él sabe lo malo que yo soy. Jesús te conoce, no podemos ocultarnos de Él. Aún los pecados que no hemos consumado y que solo tenemos en nuestra mente, Él los conoce. A veces no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿No es cierto? ¿Ah? Ofendemos a nuestros hijos, ofendemos a nuestro cónyuge, ofendemos a nuestros amigos. Y la gente se aleja de nosotros. No sé si te ha pasado a ti. Jesús, a pesar de que me conoce como soy, Él no me abandona. Jesús, a pesar de que te conoce como eres, se queda contigo, está a tu lado, para que cuando tú te arrepientas, Él te levante del lugar donde tú estás. En las 7 cartas Jesús manifiesta su conocimiento profundo de la iglesia y le habla de una manera práctica. Por lo menos a 5 iglesias le dice directamente: conozco tus obras. Él conoce lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Jesús también reconoce nuestras luchas. Jesús conoce nuestras debilidades y a la vez nos ayuda y nos llama a cambiar. Sí, hermano, Jesús reprende. Obviar la parte de la Biblia donde Jesús reprende es ignorar completamente el mensaje de la Biblia. Miren lo que dice el verso 19 del capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que... Lastimosamente, hoy no entendemos eso.
Los padres de ahora hemos deformado muchísimo, muchísimo la figura de Dios como nuestro Padre. Dice que Dios a los que ama, los reprende, les llama la atención, los castiga. Hoy los padres no hacen eso. No. Prefieren mejor evitar la fatiga, como decía aquel, ¿verdad? Sí. Y más que ahora, ya viejitos están teniendo los hipotes. Usted se ha fijado ahora, ¿verdad? Que los hipotes llegan a 30, 35, 40 años y ni se han casado. Sí. Discúlpeme si a alguno le está pasando eso, ¿verdad? Mire, y tenemos un montón que a los 40 años están teniendo su primer niño y quizás el único. Mire, ya tener un niño a los 40 años, eso ya no es un hijo, es un nieto el que tiene. ¿O no es así, hermano? Mire, yo le voy a hacer una pregunta, seamos honestos. ¿Verdad que antes de los 40 usted, aunque llegara del trabajo todo cansado, rapidito salía para la cancha, ¿verdad? No le dolían las canillas. Pero ahora que ya pasa de 40, lo piensa 2 veces. No, hombre, cuando estábamos hipotes nos caían esas tormentas y no nos pasaba nada. O no, hermano, a mí así me pasaba, hermano. A veces andábamos con la iglesia dando estudios bíblicos, las grandes tormentas, que ni nada, hermano. No, hombre, con 2 pringuitas que nos caigan después de los 40, la gran calentura que tenemos después. ¿Verdad? Le dicen a uno, tomate una acetaminofén para que no te dé calentura. Es triste la paternidad moderna. Una paternidad que no cree en la reprensión, que no cree en el castigo, independientemente si es físico o no es físico. Pero el Señor dice, yo te amo y yo por eso te reprendo. Y si no, miremos aquí en la iglesia. ¿Verdad que hoy casi nosotros no fraternizamos, hermano? ¿Verdad que no? No, es que no somos nadie para juzgar, decimos nosotros. Pero es que eso es disciplina. Y la disciplina es por amor. Como dice el Señor, yo reprendo a los que amo. Un padre que quiere un buen futuro para sus hijos, los mantiene, hermanos, en sujeción, en obediencia. Cuando un padre, disculpen lo que voy a decir así, va a parecer fuerte, pero cuando un padre no castiga la desobediencia de los hijos, el padre está cometiendo pecado porque le está diciendo al hijo, bueno, no me obedeces a mí, así puedes hacer con Dios también, no le obedezcas. Así como no te importa mi disciplina, que tampoco te importe la de Dios. ¿Entiendes? Dios siempre nos va a disciplinar. Te voy a decir algo que no te va a gustar. Si para salvarte a ti, Dios te tiene que dejar cuadrapléjico sobre una cama y que nunca te muevas, pero es la única manera para salvarte, Dios ahí te va a dejar. No sé si me entiende. No sé si me entiende. Dios va a hacer todo con la intención de salvarte. Cuando Dios sepa que tú ya no, que ya eres un macho sin rienda, un palo que no se endereza, que ya no, Dios te va a dejar. Y ahí te va a dejar que vivas como te dé la gana. Por eso, cuando te pasen algunas cosas malas, que quizás no te gustan a ti, piénsalo. ¿Será Dios el que te está llamando? ¿Será Dios el que te está invitando? Y no estoy hablando solo con los que no están bautizados. Habemos muchos palos torcidos aquí en la iglesia, hermano. Aquí venimos bien bonitos a la iglesia, pero allá en la casa le gritamos a la mujer, le gritamos a los hijos, allá en el trabajo solo somos pleitos. Nuestros compañeros de trabajo dicen, este de Valde es cristiano. Cuando el pastor visita tu casa, tus vecinos o algún vecino que quiere venir a la iglesia y el pastor llega, dicen los vecinos, no hombre, para ser como ese hermano que va a su iglesia, mejor no soy nada. Pero ese llamado es también para nosotros, porque el Señor reprende y castiga a los que aman. Cada carta tiene un cierre impresionante. Leamos el verso 29 del capítulo 2. Este es el cierre. Dice la carta, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué significa eso? En otras palabras, el Señor dice, haz caso. Escucha la palabra, practícala. Ayer leíamos en el capítulo 1 de Apocalipsis que dice, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, pero bienaventurados también los que practican. Dice el Señor, estos mensajes son para ti. Arrepiéntete tú. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no simplemente a la iglesia, te dice a ti. Es un llamado al arrepentimiento, a que te entregues a Cristo Jesús.
Y si tú haces caso, si tú te preparas, porque el fin está cerca, porque eso es lo que enseña Apocalipsis, sus profecías, todos sus símbolos apuntan a una sola cosa, a que Jesús viene, que está a las puertas, que pronto viene. Y si tú eres un vencedor, porque le haces caso a la palabra del Señor, mira, cada una de las iglesias termina con una promesa para los victoriosos. Te dará a comer del árbol de la vida, dice el versículo 7, capítulo 2. No sufrirás ningún daño por parte de la muerte segunda, dice el versículo 11 del capítulo 2. Te dará a comer del maná y te dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo, dice el versículo 17 del capítulo 2. Guardará tus obras hasta el fin y te dará autoridad sobre las naciones y te dará la estrella de la mañana, dicen los versos 27 y 28 del capítulo 2. Serás vestido de ropa blanca y no borrará tu nombre del libro de la vida. Eso es lo más maravilloso. Además, te confesará delante de su Padre y de sus ángeles, dice el capítulo 3, verso 5. Te hará columna del santuario de Dios y estarás siempre con él. Tendrás el nombre de Dios escrito en ti, dice el verso 12 del capítulo 3. Y finalmente, el último mensaje en el versículo 21, capítulo 3, dice que te sentarás con Jesús en su trono, porque Él ha vencido y tú te has convertido en vencedor con Él. Vale la pena ser vencedor con Jesús. Seamos victoriosos en Jesús. Confiemos en Jesús. No tengamos miedo. Este es el mensaje de Dios para ti en estas 7 cartas de esperanza. Pero, ¿cómo nos puede pedir Dios cosas semejantes? No tener miedo ante tanto dolor y crueldad. ¿O no tuviste miedo el día que te encerraron en la cuarentena? ¿No fuimos encerrados y con miedo? ¿No te da miedo pensar en el futuro de tus hijos, de tu familia? Pero Dios dice, no tengan miedo. La tradición cuenta que Policarpo fue discípulo de Juan. Y Juan mismo nombró a Policarpo pastor de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia, como había sido profetizado, sufrió persecución. Y Policarpo no estuvo exento de esa terrible prueba. Mandaron a traer a Policarpo y cuando sus captores llegaron, empujaron la puerta con espadas y todos los soldados ahí. El anciano, en lugar de temblar de miedo, ordenó a los que estaban en su casa que le dieran comer a esos hombres. Él ya sabía que habían llegado. Y le dijo a los hombres que le tuvieran paciencia, que mientras él iba a orar en la segunda planta de su casa, que ellos se quedaran ahí comiendo. Cuando estaban comiendo, decían los soldados, y por este viejito tan amable veníamos así con espadas y con lanzas y con todo. No, hombre, tranquilo. Policarpo, cuando ya dejó de orar y los hombres habían comido, se dejó amarrar sus manos y lo llevaron ante el gobernador. Cuando Policarpo estaba ante el gobernador le dijo, ¿qué te cuesta solamente decir, Señor emperador? Porque los romanos obligaban a los cristianos a aceptar al emperador como Dios y ofrecerle holocausto o un incienso ante él para salvarte la vida. Con amabilidad el anciano responde, pero también con firmeza: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca Jesús me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta este momento me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel al redimirme? Y entonces el gobernador comenzó a amenazarlo con que lo iba a lanzar a las fieras, con que lo iba a quemar. Y Policarpo le dijo firmemente: ¿por qué te demoras? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Al fin condenaron a Policarpo a morir en la hoguera. Lo llevaron
Y cuando lo iban a amarrar de manos y pies sobre un poste, Policarpo le dijo al verdugo: déjame, no me amarres. El que me dará fuerza para aguantar la llama del fuego, me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran mis manos y mis pies. Y prendieron fuego a la hoguera. Y el cuerpo de Policarpo agarró fuego y comenzó a quemarse, pero no dio ni un tan solo quejido de dolor. Tanto fue así que el gobernador tuvo miedo de que el fuego no le fuera a hacer daño. ¿Se recuerdan de Juan? ¿Sí? Que era inmortal, dijeron los romanos. Pensaron quizás lo mismo de Policarpo. Entonces mandó a los soldados a que lo atravesaran con espada. Y por el fuego y por la espada, en el año 168 después de Cristo, el fiel testigo de Jesucristo falleció y ahora se encuentra descansando el sueño de los justos. ¿Entiendes? ¿Por qué no tuvo miedo Policarpo? Él no tuvo miedo porque estaba seguro de la presencia de su Salvador. Estaba seguro de que Jesús lo amaba. Estaba seguro de que Jesús siempre estuviera con él, que lo andaba en sus manos, que caminaba alrededor de su vida, que Jesús tenía el control de todo. ¿Por qué tener miedo hoy en día si Jesús está con nosotros? Él dijo en San Juan, el capítulo 16 y versículo 33, estas cosas os he hablado para que crean en mí. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si confiesas que Jesús es tu Salvador, si crees que Él tiene la victoria asegurada para ti, tu vida tendrá paz. ¿Quieres decirle a Jesús esta noche: yo confío en ti? ¿Quieres decirle tú a Jesús esta noche: yo creo en ti? ¿Quieres decirle a Jesús esta noche: yo quiero ser vencedor? Porque yo quiero estar anotado en el libro de la vida. Porque yo quiero sentarme junto a ti en el trono. Porque yo quiero que me des un nuevo nombre. Porque yo quiero la vida eterna. Porque quiero ser vencedor. ¿Le quieres decir a Jesús esta noche: ven a mi corazón, ven a mi vida, prepárame para el tiempo del fin y ser victorioso? Si tú quieres decirle eso esta noche a Jesús, yo te invito a que te pongas en pie para que oremos juntos. ¿Te parece? ¿Me quieres acompañar en esta oración? Si tú quieres, claro, ¿verdad? Si quieres decirle al Señor: yo quiero ser vencedor, ven a mi vida. Ponte en pie, ahí donde estás. Quiero orar por ti. Todos nosotros somos humanos y somos falibles, pero de la mano de Cristo Jesús somos más que vencedores. Jesús tiene la solución directa para tu problema, no importa cuál sea, mi querido hermano, mi querido amigo. Él quiere ayudarte, Él quiere que tú te conviertas en un vencedor. Y aquellos también que nos están viendo por el internet, a través de la retransmisión del video, recuerda que Jesús te quiere sostener en sus manos, que Jesús quiere caminar alrededor tuyo, que Jesús quiere que tú seas un vencedor. Cerremos los ojos para orar. Querido Señor, te damos gracias, porque en el mensaje a las 7 iglesias nos enseñas tanto, nos demuestras que nos conoces, especialmente lo malo que podemos ser, y a pesar de eso nos sigues amando como nadie lo hace. Nos llamas al arrepentimiento porque nos señalas nuestros pecados y te muestras como nuestra solución. Lo más importante, Señor, de tu mensaje a las 7 iglesias es que tú nos puedes hacer vencedores. Si escuchamos el llamado del Espíritu Santo, si nos entregamos a ti, nos convertiremos en vencedores. Nuestro nombre estará anotado en el libro de la vida y estaremos contigo por una eternidad. Por favor, suplico por aquellos que se pusieron en pie o los que nos están escuchando en el internet, si no se han bautizado, que puedan tomar una decisión pronto
para aferrarse y ser victorioso. Y los que ya nos bautizamos y a veces flaqueamos, que no nos soltemos de tu mano, que aceptemos nuestros errores y cada día nos aferremos y te abracemos más, aceptando el llamado y la reprensión para nuestra vida. Queremos estar en la patria celestial y estamos seguros que tú vienes pronto por todos y cada uno de nosotros. Gracias porque escuchas nuestra oración y estás atento a nuestras peticiones. Cuídanos hoy del rezo de nuestros hogares y permítenos que mañana podamos estar aquí para seguir escuchando de tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.